nombre es Aranza, soy estudiante de Relaciones Internacionales, estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, el día de hoy voy a hablar sobre la integración de Europa y sus posibles escenarios en el siglo XXI. Y pues bueno, el proceso de integración europea ha sido exitoso, puesto que significó un crecimiento económico, desarrollo e integración política para todos los europeos, haciendo de la Unión Europea próspera. También la Unión Europea goza de la libre movilidad de personas y de instituciones, eh, políticas comunes para los 25 países y cuenta también con una nueva constitución. Sin embargo, todo ello no hará de la Unión Europea un Estado-nación, porque no integra a todos los europeos, aunque representa un esfuerzo adicional para preservar y profundizar en la unidad. Y pues bueno, como dije, la Unión Europea actual, conformada por 25 países de diversas lenguas y culturas, es el experimento de integración económica y política más avanzado del mundo en el marco temporal del siglo XXI. Para lograr su estructura y consolidación económica y política presente, fue preciso que los países implicados maduraran dentro de un largo proceso que ha tardado más de medio siglo y que significó la concurrencia de actores y fuerzas políticas y sociales protagonistas para hacer posible una economía fuerte y solidaria con capacidad potencial para consolidar un proceso fuerte de industrialización y desarrollo económico, junto con la preservación de la paz y la democracia entre los pueblos. Bueno, el proceso de construcción económica y política no ha sido fácil. Se han enfrentado diversos retos y coyunturas. La paz y la prosperidad de la Europa unida ha dejado atrás los antiguos conflictos. Se han evitado confrontaciones bélicas, dando pie con ello a un intercambio comercial fluido que ha generado más potencial de progreso y bienestar económico y social, al igual que un nivel de crecimiento tecnológico que sitúan a Europa como la segunda potencia industrial del mundo. Además, se obtuvo la integración económica y social de los pueblos, la creación de una moneda común. Y pues bueno, ahora hablaré sobre los antecedentes de la integración europea. Desde los últimos siglos, Europa se había constituido en el continente más poderoso e influyente en términos de su prosperidad económica, superioridad tecnológica y fuerte dominio político y cultural sobre muchos pueblos. Sin embargo, esto terminó con la Segunda Guerra Mundial. Antes de terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, Europa se caracterizaba por un estado de permanente rivalidad. La rivalidad fue motivada por la pretensión de construir un espacio vital que facilitara una mayor hegemonía económica, política y militar para avasallar al resto de las naciones del continente. Una de las razones que motivaron la construcción de una Europa unida fue dejar atrás los viejos antagonismos de las potencias regionales, fomentar el establecimiento de acuerdos de orden industrial y sectorial para que constituyeran un suelo fértil. También se trató de generar los incentivos económicos necesarios para estimular la voluntad política eh, tendiente a una mayor cooperación. Algunos estados propusieron la creación de acuerdos sectoriales cuyo origen se remonta a la consolidación de tres organizaciones previas e independientes como lo fueron la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que fue establecida en 1951, la Comunidad Económica Europea, fundada en 1957 y en las que participaron 6 países, que fue Alemania Occidental, Italia, Francia, Bélgica, Luxemburgo, y también incluyeron a Holanda. Y pues bueno, la voluntad política hizo posible el surgimiento de las primeras bases de la integración económica europea,
proceso el cual surgió finalmente el acuerdo de integración económica y política más avanzada del mundo, con un total de 25 países miembros. Esto hace de la Unión Europea en el siglo XXI una enorme potencia en el orden económico, comercial, tecnológico y un actor muy influyente en el contexto político mundial, situación que favorece y facilita un proceso de multipolaridad creciente. Los objetivos de la integración europea, pues bueno, los objetivos tanto económico-político fue el construir un marco de entendimiento adecuado entre algunos países para favorecer ante todo la paz y la prosperidad. Se pensó que creando riqueza se daba la prosperidad de los pueblos y que esto limitaba las tentativas de nuevos conflictos. Demostrar que la cooperación económica entre los países pueda conducir o al menos facilitar la terminación de los conflictos. Eh, y pues bueno, el continente europeo es hoy más democrático. Y pues bueno, la Unión Europea buscó también la integración para favorecer los lazos comerciales y financieros y para hacer posible una dinámica comercial más profunda para pues el flujo de bienes y servicios. La mayor movilidad contribuiría al logro de una mayor eficiencia del aparato productivo del espacio geográfico integrado, no solo a nivel de su propio mercado, sino también respecto al resto del mundo. Y bueno, la mayor eficiencia del entablo industrial regional favorecía al mismo tiempo el aumento de la competitividad de Europa y una mejor posición dentro del mercado mundial en términos de las relaciones comerciales y financieras. Y pues bueno, el proceso de integración implicó la creación de una unión aduanera, la cual hizo posible la liberalización de las transacciones comerciales entre los miembros, gracias a la reducción del universo arancelario y la remoción de trabas al comercio. Y la integración europea se concibió para remover limitaciones y obstáculos que iban en contra de circulación de bienes y servicios. La integración de mercados favoreció más tarde la especialización relativa de los países, por lo tanto más empleo y un nivel de crecimiento económico más dinámico, lo cual favoreció un mejor bienestar para los ciudadanos. Y bueno, los países pioneros de la integración fue Alemania, Francia, Italia e Inglaterra, que se caracterizaron desde décadas atrás como países industrializados. Y los mercados ampliados fortalecieron las relaciones interindustriales, efectos de arrastre entre las mismas. El mayor tamaño de los mercados, producto del proceso de integración, también permitió el surgimiento de importantes economías externas y de la aglomeración, las cuales revirtieron en el proceso de crecimiento más profundo de la producción, siendo además los factores claves para la aparición de gigantescas industrias como la aeronáutica. El mayor tamaño de los mercados también propició la generación de economías de escala. Promovieron una producción estandarizada de grandes volúmenes con costos más reducidos a nivel unitario y en consecuencia mejores precios para los consumidores, lo cual aumentó el poder adquisitivo de la población y su bienestar material, logrando la Unión Europea otro de los objetivos de la integración. Esto es el desarrollo económico. Y bueno, fruto de la madurez del proceso de integración fue la apertura de un sector financiero integrado como un mercado de capitales muy importante y con capacidad de financiar enormes proyectos de infraestructura y desarrollo tecnológico que permitieron más adelante aumentar la eficiencia productiva regional, lo que implicó una mejor utilización de los recursos en términos de racionalidad económica. Ahora, el sistema monetario europeo. Una vez avanzado el proceso de integración económica y para efectos de consolidar de manera más profunda todo el proceso de integración logrado a partir de la posguerra,
la Unión Europea requirió plantear cuanto antes el logro de la estabilidad macroeconómica entre los países miembros. La creación de una moneda común que facilitara toda la cadena de procesos, que implica un intercambio más fluido de bienes y servicios, que al mismo tiempo contribuyera al surgimiento de un sector financiero más fuerte, con un mercado de capitales propicio para el financiamiento de proyectos de inversión como las industrias como la petroquímica, aeronáutica, etc. Hubo que eliminar todo factor que provocara incertidumbre y riesgos derivado de la alteración relativa de las monedas y su efecto en la competitividad de los países en esta situación. La Unión Europea se propuso el objetivo de lograr un sistema de tipo de cambio estable que evitara las periódicas devaluaciones o reevaluaciones de las monedas que circulaban en el marco de la integración europea. En 1979 fue posible dar un paso adelante en cuestiones monetarias, pues se creó el Sistema Monetario Europeo, cuya tentativa era la de asegurar tipos de cambio estables entre los países comunitarios, a fin de prevenir o terminar con la generación repentina de ventajas competitivas creadas por algunos de ellos, con base en políticas devaluativas que alteraban los precios relativos. Pues bueno, este sistema monetario europeo y su pertinente política económica resultó muy útil en la eliminación de los riesgos cambiarios y algunos obstáculos derivados que afectaban al comercio interregional. Este sistema constituyó un sistema de tipos de cambio fijos, pero que se podían ajustar si las economías comunitarias enfrentaban problemas de desempleo, falta de competitividad de sus exportaciones con relación a otros miembros del marco de integración europeo, lo cual significó revaluar su moneda a los países que mostraban signos de creciente inestabilidad macroeconómica, a fin de que pudieran corregir los problemas asociados con la balanza de pagos, promoviendo sus exportaciones para consolidar la producción agregada, el empleo y el crecimiento económico como un todo. Y bueno, la Unión Monetaria, este fue preciso que algunas de las naciones comunitarias promovían la creación de una unión monetaria dentro de la Unión Europea, la cual fue posible solo en 1992, cuando los gobiernos de la Unión Europea acordaron avanzar en lo que se denominó la Unión Monetaria Europea. Se fundamentó el establecimiento de una sola moneda para el sistema de pagos de todo el espacio geográfico integrado. Finalmente, la Unión Monetaria Europea fue aceptada por todos los miembros de la Unión Europea. Alemania había consolidado el Deutsche Bank y un sistema financiero de primer orden en todo el espacio económico europeo. Inglaterra, por su parte, defendía su propia posición financiera y su influencia mundial en las finanzas internacionales con una moneda de reserva que era la libra esterlina. La unión monetaria significó el reemplazo de las monedas de los países miembros por una única moneda. Facilitó también la creación de una banca central con un papel determinante en la regulación de la oferta monetaria dentro de todo el circuito del sistema integrado. Se buscó también el control directo de la tasa de interés por parte del organismo de la banca central. Esto propició el establecimiento definitivo de la política monetaria a cargo de un solo banco central en la Unión Europea. El proceso de integración europea propició la mayor complementariedad de los países y de su actividad productiva. La heterogeneidad dentro del acuerdo de integración económica estuvo dada por la pertenencia a este de países altamente industrializados. La complementariedad de los sectores y de los países permitió lograr un objetivo tácito o declarado de la Unión Europea. Un objetivo adicional del proceso de integración europea fue la generación de un entramado ideológico y político que facilitó
un mayor nivel de cohesión entre los pueblos y los dirigentes para la consolidación de la Europa fuerte en el terreno económico, social y político. Esto significó un avance mayor en el proceso de construcción política de la Unión Europea, proceso que podría implicar la consolidación del Estado europeo. El camino a la integración económica y política de la Unión Europea ha sido largo y el avance fructífero. En lo que corresponde a la primera, la integración económica, el proceso fue exitoso y se plasmó en el surgimiento de numerosas instituciones que favorecieron la marcha hacia adelante y la madurez de todo el sistema de integración implicado en ellas el sistema monetario, la unión monetaria y sus correlatos, el euro y la política monetaria unificada. La unión monetaria fue un hecho con el Tratado de Maastricht en 1997. El logro de esta unión dentro del marco de integración, junto con la existencia posterior de una moneda común para todos los países, supuso que estos se comprometieran a sincronizar su propia política económica, lo cual significó que un control directo de las variables macroeconómicas que hacían posible la estabilidad de precios. 7 de los países perseguían ese propósito común, como conseguir por todos los medios la estabilidad de precios, reducir el déficit público a límites compatibles con un programa de estabilización macroeconómica que fomentara el empleo y el crecimiento, y también tasa de interés y estabilidad cambiaria. Y pues bueno, los 7 países lograron las condiciones de este tratado. Y para 1998, 11 de los países de la Unión Europea cumplían con todos los requisitos, los cuales eran Bélgica, Austria, Alemania, Italia, Portugal, España, Finlandia y Luxemburgo, también los Países Bajos, Francia y Austria. Países como Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Grecia no cumplían con las condiciones requeridas por el tratado o no querían cumplirlas, como es el caso de los 3 primeros. Bueno, el eurosistema. Una vez generadas las condiciones necesarias para el establecimiento de una unión monetaria de pleno, fue imperativa la creación de una moneda común dentro del marco económico y legal de la Unión Europea. Se creó así el euro, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de la estabilidad macroeconómica de los países del Tratado de Maastricht. El establecimiento del euro como moneda común dentro de la Unión Europea fue uno de los logros más importantes de todo el proceso de integración iniciado a mediados del siglo XX. Los países que cumplían con los requisitos del Tratado de Maastricht entraron al mercado del euro en 1999. Los marcos institucionales y jurídicos que facilitaron la puesta en marcha de la política monetaria fue posible con el diseño y el establecimiento del eurosistema, del cual hace parte el Banco Central Europeo y el Sistema Europeo de Bancos Centrales. En el resto de las economías capitalistas de Occidente, el eurosistema utiliza diferentes instrumentos para controlar la masa monetaria y la tasa de interés. El sistema preferido son las operaciones del mercado abierto de liquidez, además del requisito de reservas mínimas. Ahora, la Unión Europea del siglo XXI, luego de atravesar todo el proceso de construcción o integración europea que implicó el periodo entre la posguerra y el principio del siglo XXI, la Europa de los 15 y actualmente 25 se convirtió en un espacio geopolíticamente integrado, como también con un grado de cohesión económica, social y política mucho más pronunciado que en los primeros tiempos de la posguerra. Los objetivos logrados a principios del siglo XXI han sido muchos. Se logró consolidar la Unión Europea con rasgos definidos en lo económico y político y metas superadas. El alcance o logro final de una zona monetaria común ha permitido facilitar en mayor grado todo un universo de transacciones comerciales de bienes y servicios, lo cual ha repercutido en forma de crecimiento económico, empleo y bienestar de la población,
al tiempo que ha potenciado un sector financiero clave dentro de todo el proceso de producción. En la actual Unión Europea subsiste todavía un patrón de heterogeneidad estructural que supone límites a un mayor grado de crecimiento regional y en consecuencia el aumento del empleo. Tal patrón estructural no permite un crecimiento equilibrado, promueve dualismo estructural, sobre todo en los países con menor desarrollo relativo, como lo es España, Portugal y Grecia. Eh, con respecto al crecimiento económico, muchos economistas están de acuerdo en la época de oro de la Unión Europea, que se dio entre 1950 y 1973. La causa fue el plan de reconstrucción europea de la posguerra, que implicó la inversión de sumas de capital. Ahora, otros temas relevantes son la integración política, eh, pues el creciente proceso de integración económica, comercial, financiera y tecnológica llevado a cabo hasta el presente por parte de los países comunitarios ha hecho de la Unión Europea la primera potencia económica del universo. Eh, bueno, obviamente junto con Estados Unidos y China. Y pues bueno, la Unión Europea actual eh, es una asociación de naciones, cada una de ellas con su propia historia, con diferentes procesos de construcción económica, social y política. Una federación de estados-naciones con diferentes idiomas, culturas, cuyo punto de confluencia o unión son los intereses comunes. Sin embargo, fortalecen las alianzas entre ellos. Otro es la Constitución Europea. La Unión Europea ha dado un paso adelante en la profundización de un marco político que finalmente resultó en el diseño y elaboración de la Constitución Europea. Y pues bueno, el papel esencial de la Constitución es prácticamente el de simplificar los diferentes tratados que definen la Unión Europea como una organización que persigue el desarrollo económico, comercial, financiero y tecnológico que va tras la unidad política, eh, fundamentándose en todo el entramado de relaciones socioeconómicas y jurídicas existentes. Otro son los logros de la Constitución Europea, que esta Constitución hace votos para proteger diversos objetivos como la justicia social, el pleno empleo, la solidaridad, iguales oportunidades, la diversidad cultural y el desarrollo sostenido. Sin embargo, hay que decir que la Unión Europea, bueno, Europa, le falta el alma nacional. Eh, y pues bueno, finalmente para lograr un perfecto equilibrio del sistema se ha diseñado un marco de política compartida en aspectos considerados como clave por las autoridades y que tienen que ver con la seguridad, defensa y políticas de migración. Ahora, el proceso de integración en la Unión Europea. La Unión Europea fue establecida el 1 de noviembre de 1993 al entrar en vigor en el Tratado Constitutivo, o sea, Maastricht. Se basa en la Comunidad Económica Europea, que a su vez nació en los Tratados de Roma en 1957 y se perfeccionó en el Acta Unida en 1986. Ahora, el sistema de la Unión Europea se le considera un ejemplo de configuración multidimensional del poder que se entiende como resultado de un proceso de integración diferenciado en el que interactúan distintos sistemas jurídicos. Y la clave se encuentra en que los estados han transferido a los órganos comunitarios muchas de sus competencias y en diversos ámbitos. Y los avances en ciertas áreas, en particular en el campo de los intercambios económicos y comerciales, todavía sigue apegada a los derechos esenciales que se derivan de la soberanía estatal. También tenemos las etapas integradoras y el derecho comunitario. Desde el punto de vista del derecho de integración, en todo proceso se debe recorrer un largo camino y variedades de etapas, desde los simples acuerdos preferenciales constituidos por acuerdos de complementación económica o acuerdos de alcance parcial o tratados de libre comercio. Eh,
Los avances integradores, las zonas de libre comercio normalmente lo liberan entre sus miembros. Sin embargo, en lo institucional, donde el derecho comunitario se manifiesta con mayor amplitud, en los acuerdos preferenciales sí se crean órganos entre las partes. Solo tienen una labor de seguimiento y coordinación, pero siguen siendo esencialmente intergubernamentales. Y la Organización Mundial del Comercio autoriza y fomenta tales procesos, pues profundiza la liberación del comercio internacional y su principal objetivo es así como el derecho comunitario distingue tres clasificaciones, que es el derecho originario, que emana de los textos o tratados constitutivos, el derecho derivado, que emana de los órganos con poder decisorio, y el derecho complementario, que emana de los acuerdos con terceros estados ajenos al modelo integrador. Y el derecho originario determina mediante tratados marco las competencias que sus miembros acuerden a los órganos responsables del proceso. Y pues bueno, la competencia de la Unión Europea se puede agrupar en tres: normativas, administrativas y jurisdiccionales. Las normativas habilitan a la comunidad para adoptar actos obligatorios generales aplicables en todos los Estados miembros. Las administrativas o de ejecución, por lo general, el poder de ejecución administrativo se le atribuye a la Comisión, y competencias jurisdiccionales se les atribuyen al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Ahora, los órganos de la Unión Europea pueden adoptar sus acuerdos de conformidad a las siguientes formas jurídicas, que son los reglamentos, directivas y decisiones. También tenemos el mercado interior. Los Estados miembros entre sí instalaron un mercado interno dentro de un espacio único que, conforme a sus características integracionistas, aseguraban la libre circulación de los factores productivos en condiciones de la libre competencia. En consecuencia, se coordinaron y armonizaron las economías a través de las políticas comunes y comunitarias. Están basadas en la libre competencia y la armonización de legislaciones nacionales dispares, para lo cual ha sido menester transferir a la comunidad competencias para reglamentar las relaciones comerciales con terceros países. Eh, para el funcionamiento del mercado interior, la Unión dispone de competencias exclusivas, así como las políticas y acciones comunitarias para realizar acciones de apoyo, coordinación o complemento en ámbitos de la industria, turismo, educación, juventud, deporte y formación profesional, y en la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común. Y pues bueno, la situación actual, el sistema europeo, a pesar de sus imprecisiones, proliferación de normas y una enorme complejidad de llevarlas a la práctica, funciona, evoluciona y prospera. Por lo tanto, los líderes europeos decidieron que, en vista de las tendencias, el malestar de la población y la negativa impresión del proceso, la solución debía ser no retroceder, sino por el contrario, avanzar hacia una mayor integración y, de ser posible, otorgar mayores atribuciones institucionales a los órganos de la Unión. Todo lo cual se intentó en las iniciativas posteriores del Tratado de Maastricht en 1992, y cuyo esfuerzo más significativo lo constituyó el Tratado por el cual se estableció una constitución para Europa. El Tratado de Lisboa contiene cambios estructurales, modifica ciertas instituciones y competencias, y en algunos casos contempla adecuaciones progresivas. Ahora, es muy importante también hablar del evento como más reciente, que es el Brexit. Esta fue la salida del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conocida como Brexit. Se trata de la sexta economía del mundo y la segunda de la Unión Europea.
Es miembro fundador del Fondo Monetario Internacional, de la Organización de Naciones Unidas y del Banco Mundial, igual que el G8, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y de la Organización Mundial de Comercio. Es una potencia militar y el único Estado miembro con la representación permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es una democracia consolidada y buen cumplidor de normas europeas. Y pues bueno, el referéndum de 23 de junio de 2016 por el entonces primer ministro británico, que era David Cameron, decía que no era de su voluntad abandonar la Unión, sino reformarla. Pero los beneficios de la pertenencia a la Unión Europea no se limitaban al ámbito económico, sino que también era fundamental la cooperación en materia de seguridad internacional, de lucha contra el crimen organizado y en contra del terrorismo transfronterizo. Todo apunta a que el Brexit va a ser perjudicial para las dos partes, tanto en términos económicos como sociopolíticos. No solo los intercambios comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea van a reducirse, sino también las políticas de seguridad, defensa, migratoria y social se resentirán. De ahí la necesidad de que las dos partes lleguen a acuerdos sobre sus relaciones. Y bueno, el 17 de diciembre del 2015 se aprobó la European Union Referendum Act, necesaria para la celebración del referéndum. La pregunta era, ¿should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union? Y las posibles respuestas eran remain a member of the European Union y leave the European Union. La votación obviamente fue favorable para el abandono de la Unión Europea. El Consejo Europeo aprobó las directrices para la negociación en la reunión del 29 de abril del 2017. En ellas establecía de forma implícita diversos principios básicos y fijaba el contenido que debería tener el acuerdo de retirada. El Reino Unido dejó de ser miembro de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica el 1 de febrero del 2020. Ahora se espera que el Brexit tuviera importantes y graves repercusiones para sus protagonistas, como lo es el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados miembros. Las consecuencias que pensaron desde un inicio fue el acuerdo de libre comercio entre Reino Unido y Estados Unidos en la guerra económica que ha sido con China. Pero la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea también tiene un lado oscuro. Fue un socio muy incómodo que cuestionó muchas medidas y se opuso a una mayor integración política y social. Desde sus inicios ha concebido la Unión Europea como una asociación económica y no le ha interesado el progreso en otros ámbitos. El Brexit no solo afectará negativamente la economía británica, también resentirán otros ámbitos. Y piensan en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, aunque el acuerdo de comercio y cooperación permite cierta colaboración en materia judicial y policial, será menor que cuando era un Estado miembro. Y pues bueno, mis comentarios es de que la integración europea es un proceso en el que los países de Europa trabajan juntos para lograr una mayor cooperación económica, política y social. Está llevado a la creación de instituciones como la Unión Europea, la adopción de políticas comunes en áreas como el comercio, la seguridad y la movilidad de las personas. La integración europea ha traído beneficios como la libre circulación de bienes y personas y el fortalecimiento de las relaciones económicas y políticas entre los países miembros y la colaboración en cuestiones de interés común como la protección del medio ambiente. Sin embargo, también ha habido desafíos y críticas como preocupaciones sobre la pérdida de soberanía nacional y esta diferencia entre los países más ricos y más pobres de este continente. Además, hay que mencionar que la Unión Europea implementó una moneda única, o sea, el euro, lo que facilita las transacciones comerciales y fortalece la unidad económica de los países miembros.
Ahora, la cooperación política, la seguridad, el medio ambiente, la justicia y los derechos humanos son muy importantes dentro de la Unión Europea. Está establecido normas y estándares comunes en muchos ámbitos, lo que ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos europeos y ha fortalecido la imagen de Europa en el mundo. Además, la integración europea ha contribuido a la reconciliación entre países que pues históricamente ha sido enemigos como Alemania y Francia, y ha promovido también la democracia, el respeto por los derechos humanos en toda la región. Desde luego, todos estos eventos han sido importantes e impactantes debido a los logros en términos de paz, estabilidad, crecimiento económico, cooperación política, etcétera, en Europa. Ahora el Brexit, o sea, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tiene una gran importancia e impacto a nivel político, económico, social, geopolítico, etcétera. En términos políticos, el Brexit marcó un momento histórico, el cual hizo que hubiera cambios en la estructura de la Unión Europea, ya que fue la primera vez que un país decidió abandonar el bloque después de años desde su creación. Eh, Esto obviamente llevó a debates sobre el futuro de la Unión Europea. Eh, en lo económico, el Brexit ha tenido incertidumbre en los mercados financieros, lo que ha afectado a la inversión y el comercio. Eh, Además, se ha tenido que negociar nuevos acuerdos comerciales entre Reino Unido y la Unión Europea, lo que ha llevado tiempo y ha generado tensiones, tanto económicas como políticas, entre estos dos. Y pues bueno, en el ámbito social, el Brexit ha generado discusiones sobre la identidad nacional, la inmigración y la soberanía, y surgen así tensiones políticas internas en el Reino Unido. Y pues bueno, en resumen, el Brexit ha tenido una gran importancia y un impacto increíble en la política, la economía, la sociedad, el comercio, etcétera, tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea. Y pues bueno, esto ha desencadenado cambios estructurales y ha generado incertidumbre y debates acerca del futuro de la integración europea.